Amados hermanos, qué bendición poder saludarles a todos los hermanos en este día tan especial, el Día de los Padres. Queremos saludar a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los tíos, abuelos. Sabemos que están bendiciendo a su familia, que están ayudando a su familia. Sabemos que son hermanos de mucha fe, hermanos que han decidido seguir a Cristo a cualquier costo. Y es un privilegio poder saludarles en este día, desearles muchas felicitaciones, muchas bendiciones y que el Señor se glorifique en sus vidas de manera ampliamente. Dios les bendiga, un gran saludo y un abrazo para todos. Amados hermanos, damos gracias a Dios por este día, por la bendición de volvernos a ver y alabar el nombre del Señor juntos. Qué bendición poder tener este tiempo junto a nuestros hermanos a través de este recurso que Dios nos está permitiendo. Cada día nos acercamos más al momento en que el edificio abrirá sus puertas y estaremos juntos reunidos para la gloria y honra de nuestro Dios. Por eso quiero pedirte que oremos para que el Señor haga su voluntad en medio nuestro. Y que cuando nosotros regresemos a ese edificio, seamos de gran bendición para toda la comunidad que rodea ese lugar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Rogamos que bendigas este tiempo, bendigas tu iglesia. Señor, rogamos para poder volver a nuestro lugar. Rogamos para recibir a nuestros hermanos acá en el edificio nuevamente. Y para que tú uses a tu pueblo en este lugar como un impacto positivo en la vida de los que nos rodean. Bendice nuestras vidas. Señor, quita lo que tiene que ser quitado, cambia lo que tiene que ser cambiado. Rogamos que obres en nosotros, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Estamos en tus manos. Bendice a aquellos que tienen necesidad, a los que están enfermos, a los que sufren violencia. Ayuda a todos, Padre Santo, para que ellos reconozcan que tú eres Dios y que no hay otro como tú. No existe otro Dios. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, este canto se titula Mi Todo y quiero invitarte a que alabemos juntos el nombre de nuestro Dios. No hay nadie como él, nada
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Alaba a nuestro Dios porque Él es digno de alabanza, todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime.
el Señor. Digno es el Señor. Y Él resucitó. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia nos acompaña. Gracias por la disciplina, gracias por la soberanía, gracias por ser todopoderoso, omnisciente. Gracias por ser Dios. Jesús, Hijo de Dios, te adoramos y te alabamos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amados hermanos, damos gracias a Dios. Qué bendición poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios en este día. Es un momento especial donde después de haber alabado y glorificado a nuestro Dios, podemos tener un tiempo de oración, de lectura de la Biblia y después meditar en este pasaje de las Escrituras. Quisiera orar y que después leyéramos algunos versos de la Biblia, versículos de la Biblia, que nos van a ayudar a entrar en contexto en lo que queremos hablar en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, y te damos gracias porque sabemos que, Señor, tú te agradas con la obediencia de tu pueblo y que tú no quieres sacrificio, sino obediencia, que realmente la obediencia es el fruto de labios que alaban y glorifican tu nombre y que hacen tu voluntad. Te rogamos en esta tarde que perdones nuestras faltas, nuestros pecados y que nos bendigas, pudiéndote obedecer, tomados de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Queremos predicar hoy en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Es un pasaje que ya hemos visto desde otras perspectivas. Es un pasaje que se titula, porque algunos estudiosos lo han titulado de esta manera, y así está en la Biblia, Saúl desobedece y es desechado. Acá el tema central, y es un tema que se desborda en toda la Biblia, es el tema de la obediencia. Hemos titulado el sermón en esta tarde, Obediencia, el reflejo de Dios en tu vida. O sea, lo que hemos hablado es que la obediencia es el reflejo de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿obediencia a quién? Obediencia a Dios y a su palabra. El sermón está basado en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo del 12 al 24. Vamos a leer algunos versículos que nos van a ayudar a estar en contexto. Dice el versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 13. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él le respondió, bueno, dímelo. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hale guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová
y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la idolatría, y como ídolos de idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Jehová: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Bueno, estamos en un pasaje que en otras ocasiones hemos hablado de él, un pasaje tristísimo, que habla sobre el tema de la obediencia. Versículo 22 es un baluarte de la obediencia. Una pregunta retórica: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Y esto nos trae a una enseñanza que nosotros queremos compartir en esta tarde, y es que al confesar a Cristo como Salvador personal de nuestra vida, venimos a ser ejemplo de obediencia a otros que no conocen al Señor. O sea, la experiencia de conocer a Cristo no es simplemente una experiencia que hace que seamos renovados y transformados, sino además nos compromete a ser modelos de obediencia. Modelos de obediencia a Jehová, el cual no se agrada en los sacrificios, sino en que se obedezca a su palabra, según lo vemos acá desde el Antiguo Testamento. Ahora, el gran problema con el cristianismo hoy es que creen que servir a Dios es algo que se puede hacer desde el criterio personal. Muchas veces decimos: bueno, queremos tener una iglesia a la manera que yo la tengo pensada, queremos que cantemos alabanza a la manera que yo las pienso, porque seguramente que la manera en que a mí me agradan las alabanzas son las maneras en que a Dios le agradan las alabanzas. No estoy tan seguro que otras alabanzas de otros pueblos, de otras naciones, con otros ritmos sean tan agradables a Dios como las que yo tengo pensadas. Me gustaría que mi pastor tuviera ciertas características, me gustaría que los miembros de mi iglesia tuvieran ciertas características, me gustaría, y todo se convierte en un deseo egoísta alrededor de una obra que no nos pertenece, que le pertenece únicamente a Dios, que simplemente estamos acá como servidores, esclavos, dulos, como esclavos delante de Dios. Y lo que espera Dios de nosotros es la obediencia. Dios no espera otra cosa de nosotros, sino la obediencia. Ahora, el gran problema con el cristianismo es que muchas veces vivimos vidas abiertamente desobedientes sin pensar que nuestra desobediencia va a traer consecuencias a nuestra vida. Y pensamos que Dios está tan lleno de misericordia que es incapaz de juzgar con justo juicio la desobediencia en la vida de sus hijos. Menospreciamos a Dios de esa manera y comenzamos a ver a Dios como alguien que, más que obedecido, debe ser tranquilizado, o más bien nos debe obedecer a nosotros. Pero toda esta irrealidad está en nuestro pensamiento y muchas veces el obrar de nuestras vidas, pero eso no transforma el mensaje de la Biblia, ni el mensaje de Dios. Dios no va a cambiar su mensaje porque ahora resulta que estamos en el siglo XXI, estamos en el 2020, un año que ha sido tan conflictivo, tan problemático, tan catastrófico, y Dios entonces, o no se siente a gusto con las cosas que nosotros estamos haciendo, bueno, pues decidió cambiar su mensaje. Eso no es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que Dios va a continuar denunciando nuestro pecado, Dios va a continuar disciplinando nuestras vidas,
Y las consecuencias de nuestro pecado nos van a alcanzar. Y hay consecuencias para la desobediencia. O sea, nadie piense que porque estamos ahora en el tiempo del Nuevo Testamento o después del Nuevo Testamento, o como algunos le llaman en la era de la gracia, que es un error, porque la gracia ha estado presente en la Biblia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios es el Dios de la gracia. Pero juntamente con la gracia ha estado la justicia. Y muchas veces creemos que porque esta es una época diferente, Dios va a obrar de forma diferente. Y que nuestras acciones desobedientes no van a traer consecuencias. Y nuestras acciones siempre van a traer consecuencias. Y yo estoy cansado de ver el pago por mis desobediencias y las consecuencias de mi desobediencia. Y he visto las consecuencias de la desobediencia de otros. Y lo más triste es que muchas veces estamos sufriendo por causa de nuestra propia desobediencia. Y estamos tan ciegos, estamos tan alejados, estamos tan ocultos a la voluntad de Dios, estamos tan desconectados de lo que Dios quiere, que muchas veces entonces pensamos que es producto de una tentación o es producto de algo que externo en nuestra vida o es una forma en que alguien nos quiere dañar, cuando en realidad no es otra cosa que la consecuencia de nuestra desobediencia. Una de las cosas que haríamos bien es conocer nuestra verdadera condición espiritual y no creernos que nuestra condición espiritual es una condición que no necesita pedir perdón, que no necesita arrodillarse, humillarse delante de Dios, porque nosotros somos pecadores y nuestro proceder es pecaminoso y no queremos tener un estilo de vida pecaminoso. Pero muchas veces hay pecados que los mantenemos como un estilo de vida y nuestra desobediencia pues va a traer consecuencias. Ahora, ¿qué vamos a estudiar en esta tarde? Vamos a estudiar algunas consecuencias de no obedecer. La Biblia nos habla acá, en este pasaje, nos habla de las consecuencias de no obedecer en la vida de Samuel. Pero consecuencias que nos alcanzan a nosotros si nosotros también, pues, desobedecemos al Señor. La primera consecuencia que trae la desobediencia en este pasaje aparece en el versículo 12. Dice el versículo 12: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. La primera desobediencia la primera consecuencia es que la desobediencia te lleva a una propia exaltación que no tiene ningún sentido. Exaltación de ti mismo. Una desobediencia en la vida de Saúl hizo que levantara un monumento para sí mismo. ¿Un monumento a qué? Un monumento a la carnalidad, un monumento a lo despreciable, un monumento a lo incorrecto, un monumento a lo que está en contra de Dios. ¿Qué monumento y qué comunicaba este monumento que Samuel levantó en este pasaje? Se levantó un monumento. Saúl no estaba afligido por su pecado. Dios le había dado específicas recomendaciones a Saúl para que él obrara, y hace todo lo contrario. Como si sus actos desobedientes no fueran a traer consecuencias y como si él pudiera manipular a Dios con su actitud. Él no estaba afligido por su pecado. Saúl estaba bastante complacido con sí mismo. Sentía que había derrotado a Amalek, que había estado victorioso, que había hecho las cosas bien. No tenía vergüenza delante de Dios. No sentía ninguna pizca de culpa. No sentía que había desobedecido directamente a Dios. Y sobre todo eso se hace un monumento. Bueno, muchas veces nosotros nos subimos en pedestales y nos hacemos monumentos.
Y nuestro ego es tan grande que no nos deja ver que el lugar donde estamos está totalmente viciado. La manera en que estamos viviendo es la manera que estamos alejados de Dios. Llevamos por un camino que no le agrada a Dios y queremos convertir nuestra vida en un monumento. Y muchas veces queremos presumir de nuestra vida y que otros imiten nuestra vida como si nuestra vida fuera perfecta y digna de imitar como un monumento. ¿Qué podíamos imitar nosotros aquí de Samuel en este caso? Sabía que venía el profeta, sabía que venía la persona. ¿Y qué es lo que pasó? Simplemente, pues, desobedeció a Dios. Y bueno, veamos las consecuencias. La segunda consecuencia de no obedecer es que la desobediencia provoca placer en lo que no agrada a Dios. Vamos a ir al versículo 20 y 21. Miren lo que dice la Biblia. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Bueno, para mí esta es una expresión bastante hiriente. La manera despectiva, siento yo, que se escribe esto acá y que Saúl se refiere a Dios, echándole en cara a Samuel: eso es para tu Dios. Como si él no tuviera ninguna relación con Dios, como si él no tuviera ningún interés en la presencia de Dios, en lo que Dios podría hacer con él, como si él no había recibido de Dios el lugar donde estaba, de dónde lo habían sacado, todo lo que Dios había hecho. Insistió injustamente de que él era inocente, culpó al pueblo de hacer cosas incorrectas, inclusive trató de disfrazar su desobediencia como algo victorioso, como algo placentero. Traje a Agag, cuando realmente Dios dijo: destrúyelo todo, extermina todo. Pero no hizo la voluntad de Dios y comenzó a sentir placer en las cosas que Dios había condenado. Y muchas veces nos pasa como cristianos que comenzamos a sentir placer en cosas que Dios no aprueba. Nos resulta placentero el no estar en la casa de Dios. Nos resulta placentero juzgar la vida de otro, criticar la vida de otro. Nos resulta placentero poner en tela de juicio la conversión de otra persona. Nos resulta placentero afligir y entristecer a una persona. Y eso lo hacemos como si fuera lo más natural y hasta nos sentimos gozosos y victoriosos por cosas como esas. Cuando en realidad eso es un pecado que va a traer consecuencias en nuestras vidas. Hay consecuencias para todo eso. Nos sentimos placenteramente viviendo como vive el mundo. Sentimos placer en el hecho de no comprometernos en la obra de Dios. Sentimos placer en el hecho de decidir poner a Dios en el segundo lugar, como si realmente Dios mereciera eso, como si no fuera a pasar nada, como si las consecuencias no nos fueran a alcanzar. Algo totalmente tonto, algo totalmente fuera de control, algo totalmente ajeno a la voluntad de Dios y algo que trae consecuencias. La tercera consecuencia de la desobediencia aparece en el versículo 23. Y fíjense cuán grave es el pecado de desobediencia, cuán triste es cuando una persona que pertenece a Dios lo desobedece, que a los ojos de Dios, Dios lo ve de una manera terrible. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, rebeldes y obstinados en ir en contra de la voluntad de Dios, Dios los ve como idólatras, idolátricos, adivinadores. O sea, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y comienza
Saúl a recibir las consecuencias de la desobediencia. El problema de Saúl no era solamente que descuidó el hecho de la ceremonia, que descuidó el hecho de lo que Dios dijo. Sería fácil para Saúl señalar a los amalecitas, a los filisteos, decir, miren a esos idólatras, ellos no adoran al Dios verdadero, pero realmente Saúl tampoco adoraba al Dios verdadero. Y ese es muchas veces el problema que hay en el cristianismo de hoy, que hay mucha gente dentro de las iglesias que no adora al Dios verdadero, no vive en comunión con el Dios verdadero, porque sus posturas, sus maneras de ser, su rebeldía y las cosas que no le agradan a Dios son tan fuertes y tan tristes que Dios no los puede bendecir. Entonces, ¿era Saúl diferente a los amalecitas? ¿Merecía Saúl un trato diferenciado que el de los amalecitas? ¿Cuál era el pecado de los amalecitas? ¿Que no conocían a Dios? ¿Que eran idólatras? Bueno, Saúl se adoraba a sí mismo. Saúl se creía la gran cosa. Saúl se creía la primera enmienda, el padre de los periquitos. Al final del día, no era nada especial. Era otro que había pecado, otro que había caído, un desobediente, un idólatra, uno que había convertido la voluntad propia y su impropia inmoralidad y su desobediencia en un Dios para él mismo. Y se atreve a adorar a ese Dios delante de Dios, del Dios verdadero, tratando de justificar las cosas que había hecho como si las hubiera hecho verdaderamente buenas. La cuarta consecuencia para la desobediencia es muy triste. Aparece en el versículo 24. La desobediencia provoca temor a los hombres y no a Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Y miren esta expresión, perdona pues ahora mi pecado. ¿Habrá visto gente más loca que esta? ¿Habrá visto gente más perdida que esta? En vez de pedirle perdón a Dios por el pecado que había cometido, resulta que le está pidiendo perdón a Samuel para que Samuel perdone los pecados. No podía perdonar los pecados. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Ese fue uno de los argumentos que usaron los judíos para llevar a Cristo a la cruz. Este es un hombre que dice que perdona pecados. Y Jesús le dijo, ¿qué es preferible para usted? Que yo diga, tus pecados son perdonados o levántate y anda. Él es Dios. Él puede perdonar pecados. Pero este es un hombre que está tan ido, tan apartado, está tan desorientado, que sus palabras lo condenan a sí mismo. Este es un hombre que empieza a temerle, y es increíble porque acababa de entrarle a un pueblo de amalecitas con una espada, ¿verdad? Arrancaba la cabeza a miles de guerreros, y de pronto está delante de una persona que no era un guerrero. Y resulta que le toma miedo, le toma temor, y le empieza a pedir perdón y le pide que le perdone los pecados. Es una desorientación total. Las palabras de Saúl hablan y confiesan la confusión que había en su mente. Dice, temía al pueblo, consentía la voz de ellos. Saúl negó la responsabilidad que tenía, era el líder, la persona que tenía que ir de frente, y empieza a culpar a los demás, empieza a convertir el asunto en algo verdaderamente triste. Pero todo esto por culpa de la desobediencia. Todo esto por descuidar la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho, por descuidar lo que Dios le había expresado, lo que le había mandado. Ahora, muchas veces como cristianos no tenemos ni idea de lo que Dios dice en la Biblia. Y esa es una realidad. Una de las cosas tristes de este tiempo, hay cosas buenísimas en este tiempo, Una de las cosas buenísimas de este tiempo de habernos ido para el hogar es que aquellos que aprovecharon el tiempo y aquellos que invirtieron su tiempo sobre su familia alcanzaron grandes bendiciones.
Seguramente han visto a sus hijos crecer, han visto a sus hijos madurar espiritualmente. Ahora, hay cosas malas. Aquellos que se dedicaron a la bachata, aquellos que se dedicaron a la bachata, perdieron su tiempo. Perdieron el norte, perdieron lo que la palabra de Dios dice. Se desconectaron, se fueron de vacaciones del cristianismo. Colgaron tarjetas y dijeron, estamos de vacaciones, estamos de... Y se desorientaron tanto que uno no sabe ahora ni dónde va a parar la cosa. Y es que precisamente de eso se trata. De la obediencia y de la comunión con Dios. Es más fácil, como dice Pablo, si yo pudiera venir aquí y entregar todos mis bienes para dárselos a los pobres, y si yo pudiera venir aquí a hacer un acto tremendo y dar mi cuerpo para que fuera quemado, pero no tengo amor. Soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si no aprovechaste tu tiempo y no tuviste comunión con el Señor en este tiempo, te perdiste grandes bendiciones. Si tuviste la oportunidad de aprender más de Netflix que de la Biblia, bueno, ¿qué te puedo comentar? ¿Qué te puedo decir? Dios quiere que puedas entender, que podamos entender que Él nos demanda obediencia y que esta debe ser completa. Dios demanda una obediencia firme a nuestras vidas, no importa las circunstancias a nuestro alrededor. Nunca Dios nos ha mandado a hacer algo que Él no haya hecho primero. Él obedeció, Cristo Jesús obedeció a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. Conforme más le conocemos a Dios, más obedientes seremos. De esa forma reflejaremos con nuestras vidas la obediencia. Ahora te voy a dar una buena y una mala noticia. La mala noticia es que no puedes obedecer por ti solo. Incluso no te puedes ni proponer obedecer por ti mismo, porque somos tan malos, estamos tan alejados de Dios que nuestra vida, sin la intervención de Cristo y sin la comunión y comunicación con Dios, no es perseverante. La única manera de resarcir todo este tiempo y la única manera de poder comprometernos con el Señor y volver a seguir adelante es entender que Dios quiere obediencia a través de la relación con Él. Y obedecer a Dios no significa que nosotros ahora vamos a tener que empezar a practicar ejercicios espirituales de obediencia. No, significa que nosotros vamos a tener que practicar ejercicios de crecimiento espiritual. Porque cuando la obediencia no se produce, es porque no estamos creciendo espiritualmente. Entonces, obedecer significa crecer. Y crecer significa comunión con Cristo. ¿Y cuáles son los medios de crecimiento que nos ha dado? La Biblia, la oración, la comunión y el servicio. Si no te involucras en eso, ni vas a obedecer ni vas a crecer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber consecuencias para nuestro pecado. Amados hermanos, el final de Saúl fue tristísimo. Un hombre que se quitó la vida. Saúl pasó por todas las cosas horribles que puede tener una persona que se aleja de Dios. Visitando a divinos, quitándose la vida, una cosa terrible. Por el simple hecho de no entender que el secreto está en la comunión con Dios. Amados hermanos, este es el tiempo en que nosotros podemos hacer un alto en nuestras vidas y decir, necesitamos comunión con Dios. Es el tiempo en que necesitamos traer a nuestra familia y arrodillarnos delante de Dios y decir, queremos servir al Señor de aquí en adelante. Queremos agradarlo, queremos agradecerle, queremos estar en comunión con Él, queremos orarle a Él, queremos vivir para Él. Y cuando hagamos eso, entonces vamos a ser modelos de obediencia a todas las personas que nos rodean. Ojalá que este pequeño mensaje haya sido de bendición para sus vidas como lo ha sido para mi vida. Yo necesito obedecer.
Yo soy un mal ejemplo de obediencia. Esto que he predicado hoy, al primero que le hace falta es a mí. Yo necesito obedecer más. Y para poder hacerlo necesito tener más comunión con Dios. Y yo quiero traer a mi familia y quiero presentarnos delante del Señor y en oración y buscar al Señor y amar al Señor y quiero beberme el texto bíblico y queremos practicar la Biblia, pero de la mano de Dios. Hagamos esto para que el Señor nos bendiga y podamos disfrutar la comunión con Él y podamos ser herramientas de obediencia en su mano. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y porque sabemos que alejado de ti nada podemos hacer. Pero al acercarnos tú eres tan misericordioso que perdona nuestras vidas y nos encamina a las cosas que tú quieres para nosotros. Bendice nuestros corazones y bendice nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.